Mucho que te has ido por ese lado para decirte, creo que también muchas veces cuando uno ve a un pastor o un predicador, tenemos como esa imagen que es una suerte de superhéroe que no tiene luchas, que no tiene pruebas, que no pasa momentos de dolor, de angustia, pero una de las características de tus mensajes es que tú eres muy vulnerable y no solamente lo eres en la plataforma, sino también en la mesa. Cuando hemos compartido, eres mucho de mostrar tu corazón y no sé si hay alguna prueba que has pasado que te ha dejado una enseñanza de vida, que te ha marcado y que podrías compartir con nosotros. Hay varias y algunas que me han hecho llorar mucho. Por ejemplo, cuando perdimos nuestro primer bebé, nuestro primer embarazo, he hablado de eso varias veces. Algunas traiciones que vivimos en la vida. Pero quiero hablar algo con lo que igual se sienten identificados algunos de los jóvenes que nos están escuchando, porque hay adolescentes aquí. ¿Hay algún adolescente? ¿Qué tal va con tu adolecimiento? Yo experimenté muchísimo bullying en el colegio. Yo fui una persona buleada en el colegio. En aquella época, ya hace más de 20 años atrás, ni siquiera existía la palabra bullying. Teníamos matones en el colegio. No existía una palabra para denominar el acoso escolar. Para mí, algo con lo que me atacaban era con mi desarrollo físico. Yo sé que viendo a este tipo te puede costar creerlo, pero yo me desarrollé tarde y me desarrollé más lentamente que mis compañeros de clase. Era un chico muy delgadito, blanquito. Parecía que las orejas y los dientes me habían crecido más rápido que la cabeza. Muy debilucho. Y me pusieron un mote en el colegio. Me llamaban el conejo. Por las orejas y por los dientes. Yo llevé ortodoncia, pero de la ortodoncia fea, de la ortodoncia que te hacía parecer Robocop o Terminator, ¿vale? Me hacían tanto bullying, poniendo cosas en la pizarra, se reían de mí, me daban collejas, ¿cómo os lo llamáis aquí? Golpes. Lapo. Sí, que yo, siendo muy, muy honesto contigo, muchas veces decía, ¿por qué no me dan una paliza ya? Me dejan en el suelo, terminan conmigo y dejan de alargar este sufrimiento. Porque en realidad lo que hacían era mantener esa tensión constantemente. Me echaban basura en la mochila, se reían de mí. Cuando mis compañeros de clase pues tenían sus primeras novietas, yo nunca sentí que ninguna chica se iba a fijar en mí. Ponían en la pizarra Itiel el conejo y empezaron a hacer gestitos y se burlaban de mí. Se me metió tanto eso en la cabeza, y voy a contar algo que no mucha gente sabe, que yo por las noches, fíjate, porque pensaba como un chico de 11, 12, 13 años, me ataba una cinta alrededor de la cabeza por la noche para frenar el crecimiento de mis orejas. Claro, ahora uno escucha estas cosas siendo adulto y hasta parecen un poco jocosas, pero piénsalo desde la mentalidad de un adolescente, que piensa que eso es todo su mundo, que lo que está viviendo en ese momento es todo lo que hay. ¿Y por qué te cuento todo eso? Porque si tú me preguntas ahora, Sergio, ¿cambiarías esa parte de tu historia? Yo te diría que no. No estoy diciendo que me gustase el sufrimiento, pero yo sé qué es lo que me formó. El sufrimiento es formador en tu vida. Entonces, si a mí me dieses la oportunidad de regresar al pasado y cambiar esa parte de mi historia, no la cambiaría, porque yo no sería el Itiel que soy hoy si no hubiese sido aquel conejo del que se burlaban. Finalmente el conejo se convirtió en un león. Y lo que Satanás quería para mi destrucción, Dios lo cambió para mi formación. Por eso cuando yo veo un muchacho joven, un adolescente que está sufriendo bullying o abuso, yo tengo ternura porque puedo entender su dolor. Y quiero decirte una cosa,
ese dolor va a pasar. No va a ser siempre así. Y los que ahora son tus enemigos en el futuro serán avergonzados cuando Dios llegue a formar en ti lo que está formando. Y mirarás hacia atrás y no tendrás ganas de cambiar tu pasado, porque tu pasado te convertirá en el hombre o la mujer que eres hoy, en tu futuro, en el momento que estás viviendo. Y por eso te digo que hay esperanza, y aunque ahora te parezca que no la hay, sí la hay. Y de tu dolor vas a sacar tus mejores mensajes, vas a sacar tu medicina para otros, porque Dios va a convertirte en un sanador del dolor de otras personas, porque tú experimentaste el tuyo propio. Sin duda hay propósito aún en el dolor. Y la verdad que te considero no solamente un gran predicador, un gran comunicador, sino un gran amigo. Pero, ¿sabes? Hablando de ese gran propósito que Dios estaba formando en esos días oscuros y de dolor, de bullying, Sí. como lo llaman ahora. Hoy en día creo que eres una de las voces más reconocidas de nuestra generación, un predicador y un comunicador brillante. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes predicadores que quieren desarrollar en sus vidas el arte de la predicación? Bueno, de esto podría hablar como 5 horas porque me encanta la predicación. Pero quiero dar como un consejo útil. El consejo útil es: no te obsesiones por grabarte predicando, porque dentro de unos años te vas a sentir muy avergonzado. Lo que estoy intentando decir, que en la era de TikTok tenemos un riesgo, y es intentar acelerar los tiempos y darnos un crecimiento artificial. Lo curioso es que una semilla, para crecer, tiene que ser enterrada. Y lo más importante que está pasando con esa semilla, allí donde nadie la ve, bajo tierra, en la oscuridad, en lo oculto, es que la tierra está quebrantando la cáscara de la semilla, porque cuando la cáscara es quebrada, la vida que hay dentro sale hacia afuera. Lo que estoy intentando decir es que en oculto, en la sombra, donde nadie nos ve, es donde Dios nos quebranta el carácter, nos quebranta el alma, para que la vida de Dios pueda brotar en nosotros. Muchos aquí queréis estar bajo el foco cuando lo que os toca es estar bajo tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo empecé a predicar en mi iglesia local, sirviendo a mi pastor, no poniéndome una cámara y haciendo videitos en TikTok. En aquella época no teníamos ni smartphones con cámaras, ¿vale? Pero doy gracias a Dios porque pude cometer todos mis errores cuando no había una cámara grabando. Pude tener a mi pastor al lado diciéndome: Itiel, esto que acabas de decir es una herejía. Pude tener a mi pastor al lado diciéndome: oye, sí, predicas bonito, pero tienes un carácter de perros. Rompe tu orgullo. Pude tener a mi papá, que era una frase que le encantaba y a mí me ponía de unos nervios. Me decía: ay, hijo, ¿cuánto te tiene que quebrantar Dios? Me decía. Y yo, ¿cómo que quebrantar? Y ahora le digo a mi viejito, que ya tiene 75 años, le digo: tenías mucha razón, papá. Necesitaba ser muy quebrantado y aún Dios me está quebrantando. Pero lo que quiero decir es que cuando queremos ser vistos demasiado rápido, abortamos el proceso de formación. Entonces, en tu iglesia local, sirviendo en aquellas áreas donde no vas a tener el aplauso de las masas, que quizá es un grupo pequeño, un grupo celular, de hogar, o saliendo a evangelizar, o no sé, ayudando en el discipulado, ahí en lo oculto, donde no hay una cámara grabando y nadie te va a dar likes, es donde Dios te está formando para ser el predicador
que has de ser en el futuro. Porque no hay nada peor que ser predicadores que son un eco de la experiencia de otros, pero no son una voz. Y hay muchos en TikTok que son ecos, que hablan de cosas que no han vivido, porque no las han escuchado a un predicador de los Estados Unidos y como les ha parecido con punch, lo repiten. Pero hay una diferencia entre repetir lo que otro ha dicho y que Dios lo haya revelado en tu corazón porque lo has vivido. Hay una diferencia. Entonces, lo que quiero animarte, predicador, es que estés bajo tierra, que te dejes quebrantar, que sirvas a tu pastor o a tu líder en lo oculto, en la sombra, porque antes de ser un buen primero, tendrás que ser un buenísimo segundo, un buenísimo tercero, un buenísimo cuarto. Y quizá un día, cuando ya estés con experiencias de vida, Dios haga así y te ponga sobre una plataforma o te dé influencia, si Él quiere, pero ya te habrá formado. Y eso hará que tu ministerio pueda perdurar y que no sea solo un fuego artificial que y se queda en un cartucho quemado. Serás una antorcha que alumbra el camino y que perdura. Buenísimo, buenísimo. Oye, estamos en un tiempo donde la unión libre, el sexo libre, el libertinaje es el nuevo normal. Y la pregunta que muchos me pidieron que te haga es, ¿por qué sigue siendo una buena idea esperar al matrimonio para tener sexo y tener relaciones? ¿Cómo os encanta hablar de sexo, eh? Bueno, a mí me encanta hablar de sexo porque el sexo es un regalo que Dios nos ha dado. El sexo no es idea de Satanás. El sexo es idea de Dios. Satanás lo único que hace es tomar las cosas buenas que Dios ha creado y pervertirlas. Entonces, has dicho que el normal es sexo libre fuera del matrimonio sin pacto. Yo no diría que es lo normal, yo diría que es lo mediocre. Es sexo de baja calidad. Es sexo malo. Porque el sexo bueno es el sexo según el diseño de Dios. Porque Dios quiere que los cristianos tengamos el mejor sexo de todos, que es el sexo según el diseño de Dios. ¿Me estoy explicando? Satanás te quiere vender que su modelo de sexual es el mejor, pero es mediocre y es una cosa adulterada. Te voy a poner un ejemplo y yo siempre que sacas estos temas pues me toca ser un poquito así picante y provocador, pero no hay otra posibilidad. Yo he leído entrevistas de algunos actores porno. No te recomiendo que leas entrevistas de actores porno, pero en todas las preguntas que les hicieron hay siempre una en común y es: bueno, tú eres un actor porno, una actriz porno y con una cámara has hecho piruetas. ¿Cuál es el mejor sexo que has practicado en tu vida? Y todos, Sergio, todos, sin excepción, dicen: el sexo ese de la pornografía es artificial y no te hace sentir nada. El mejor sexo es con nuestra pareja. Sexo con amor lo llaman. Y no es ese el sexo que Dios diseñó, el sexo con amor y amor de pacto, el amor que se compromete, el amor que dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, si un actor porno te dice que el mejor sexo es sexo con amor, quiere decir que el sexo sin intimidad está vacío. Porque Dios, aparte de crear el sexo para reproducción y placer, que sirve para esas dos cosas, clase de biología básica, sirve para una tercera cosa que la Biblia revela y que este mundo desconoce. El sexo sirve para hacer que dos almas se hagan una. Por eso la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y se harán
una sola alma. Eso es lo que dice en el original. Se fusionan dos almas en el acto sexual. Es decir, hay un nivel de intimidad. Y es tan profundo que esa unión de almas tiene que ser protegida con un pacto. La Biblia llama a ese pacto matrimonio. Entonces, el sexo con intimidad protegido en el pacto es el mejor. Y es el mejor, primero, porque yo sé que es el mejor, porque tengo experiencia. Yo sé que aquí hay personas no la tienen, pero yo tengo experiencia porque soy un hombre casado y aquí hay otro hombre casado. Y podemos deciros que el sexo con intimidad y con pacto es el mejor, pero además es el que te protege. Porque tú puedes poner un preservativo. Aquí lo llamáis preservativo, un condón. Condón o preservativo. Y eso te puede proteger de embarazos no deseados o de contraer enfermedades de transmisión sexual. Pero no existe preservativo para el corazón. Y si tú vas saltando de cama en cama, al final te vas a partir el alma. Porque aunque tú digas, no pasa nada, no pasa nada, es solo intercambio de fluidos. No es solo intercambio de fluidos, estás conectando tu alma con el alma de otra persona. Y cuando tú rompes esa unión, te partes el alma y las heridas en el alma son más difíciles de sanar que las heridas en el cuerpo. Y el pacto matrimonial es la protección para tu alma. Porque yo sé que mi esposa me protege. Yo sé que mi esposa me protege el alma, porque mi alma está ligada al alma de ella. Y ella es la guardiana de mi alma. Y yo soy el guardián de su alma. Yo he entrado en lo sagrado de su interior y ella en lo sagrado de mi interior. Y nos hemos comprometido a proteger lo sagrado. Y cuando tú entras en el acto sexual sin respeto en otra persona, lo que estás haciendo es vulnerar un lugar sagrado y hacer mucho daño. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. ¿Tiene sentido? ¿Alguien aquí me ha entendido? ¿Sí? No, muy fuerte, pero muy real. A ver, te lo voy a decir. Hay condones para el pene, pero no hay condones para el corazón. Lo ha dicho el pastor Sergio. No. Pues tú me lo acabas de enseñar. Yo solo estoy parafraseando tus palabras, pero es una realidad, es una verdad. Sí, es así, es así. Entonces os animo a no cruzar la línea que puede destruir vuestra alma y el alma de otra persona. Porque el mandamiento más importante es ama a Dios, sí, pero también ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo tiene que ver también con nuestra sexualidad. Entonces, si hay un chico que es tu novio cristiano, pero te dice, dame una prueba de tu amor, y lo que quiere es que le dejes le dejes que te toque un pecho o que le masturbes, ese hombre no te ama. Yo le he dicho a las jovencitas de la iglesia que cuando su novio les diga eso, me lo manden a mí, que yo les voy a dar esa prueba de amor. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tengo un machete ahí en la oficina de este tamaño y... Un hombre o una mujer que te ama restringe la sexualidad al momento del pacto. Porque si tú practicas sexo fuera de pacto, aunque tú digas que estás amando a una persona, en realidad la estás haciendo daño. Y eso es lo que la Biblia revela. Entonces, quien te ama controla su instinto sexual, aunque luego le duela, se da una ducha fría y lo aguanta. Y si tú tienes un hombre o una mujer que en el noviazgo es capaz de restringir su instinto sexual, sabes que ese hombre o esa mujer no te va a ser infiel en el matrimonio. Ahora, si en el noviazgo cada 2 por 3 andáis cruzando los límites, cuidado, porque si no pudo decir que no en el noviazgo, ¿cómo le va a decir que no a la secretaria ahora? Quien tenga oídos para oír,
que oiga. Por eso, amar es para ¡Valientes! valientes. Amar es para valientes. Sabes que justo hablando de amar es para valientes creo que fue el primer libro, ¿verdad? Sí. El primer libro que escribiste. Hay un capítulo en ese libro que me impactó. El título además es provocativo. Piedras y serpientes. Piedras y serpientes. Y no sé si nos puedes hablar un poquito acerca no solo del título, sino de qué te refieres con eso. Bueno, que compren mi libro y lo sabrán. Es broma. Oye, pero volaron, no hay en Mira, ningún lado. Hay algunos incendiarios por ahí. Si tengo tiempo, luego os doy un abrazo. Piedras y serpientes se basa en algo que Jesús dijo en uno de sus sermones. Él dijo, ¿qué padre cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra? O cuando su hijo le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Qué padre haría eso? Y parece que la respuesta obvia es, ningún padre haría eso. Pero a mí me gustaría tener una charla con Jesús, con todo respeto, y decirle, Jesús, perdóname, pero yo sí que he visto algunos padres que han dado piedras y serpientes a sus hijos. Qué fuerte. Sí. Entonces, piedra, para la cosmovisión hebrea, era un elemento para condenación, porque apedreaban a las personas. Es verdad. Las ponían frente a la multitud, agarraban piedras y emitían un juicio. Como a la mujer que trajeron a los pies de Jesús. Exacto, o sea que una piedra en la simbología hebrea representa también un juicio. Y la serpiente, desde el principio, en Génesis, vemos que representa un veneno. Un veneno que es la mentira. Mentiras que entran y nos contaminan. Y yo he visto a padres que a sus hijos de diferentes maneras les han dado piedras, es decir, juicios, condenación, golpes violentos, no necesariamente con un puño, a veces con las palabras, y también les he visto dándoles veneno en forma de mentiras, perpetuando en ellos cosas que han estado de generación en generación en la familia, las mentiras de la familia, diciendo, pues mira, tú no vas a llegar a nada, eres un bueno para nada, eres muy fea, ningún hombre te va a querer. Yo he visto padres enjuiciando a sus hijos e inyectándoles veneno en su identidad. Y si estás aquí, no te pido que levantes la mano, pero lo sabes, quizá tu papá o tu mamá ha sido alguien que te ha dado una piedra o una serpiente. Te ha enjuiciado, te ha condenado, te ha golpeado con juicios muy fuertes o te ha inyectado un veneno en tu identidad que te ha ido matando por dentro. Y sí, eso pasa. Y tenemos que aceptar que eso pasa. La pregunta el día de hoy, y quizás la pregunta importante, Sergio, es ¿qué vamos a hacer con las piedras y serpientes que hemos recibido de nuestros padres? Totalmente. ¿Cómo me saco esa piedra del corazón? ¿O cómo me quito el veneno? Exacto. ¿Sabes lo que hacen muchos hijos? Guardan las piedras y las serpientes en un cofre. Lo guardan. Se llama rencor, se llama ira, se llama venganza. Lo guardan en ese cofre. Y guardan esas piedras y serpientes y dicen, las guardo aquí, no voy a tratar con ellas. ¿Y sabes qué terminan haciendo finalmente con esas piedras y serpientes? Las ponen en la cunita de sus hijos. Porque cuando tú guardas una piedra o una serpiente en tu corazón y no tratas con ella, perpetúas el ciclo y la pasas a la siguiente generación. Y tú dices, yo es que nunca he querido darle una piedra o una serpiente a mi hijito, a mi hijita. Si no tratas con esa piedra o esa serpiente, se la vas a entregar a tus hijos y vas a perpetuar
un ciclo de decadencia. Y lo que Dios os está llamando es a transformar piedras de juicio en altares de adoración y venenos de mentira en medicina para los demás. Y para hacer esto, lo primero que hay que hacer es perdonar. Perdonar no significa que des la razón al que te hizo daño. Tu papá o tu mamá no tuvo la razón, fallaron. Pero perdonar es sacar esas piedras del cofre, esas serpientes del cofre y decir, no las estoy guardando. Libero a mi papá o a mi mamá de la deuda que creo que tienen conmigo. Libero de esta demanda que he puesto sobre ellos. Porque aunque ellos lo hicieron mal, yo tengo un Padre Celestial que lo está haciendo bien y en sus carencias el Padre es mi plenitud. ¿Tiene sentido? Y cuando tú extiendes perdón, cambias tu manera de ver a tu papá o a tu mamá. No significa que digas que está bien lo que hicieron, pero puedes empezar a mirarlos con ojos de honra. Yo he contado muchas veces la historia con mi papá. Mi papá fue un papá emocionalmente ausente. Y yo odiaba a mi papá. Porque mi papá no me llevaba al fútbol, porque mi papá, cuando yo le decía algo, siempre lo menospreciaba. Mi papá nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Claro, en aquel momento yo tenía rencor hacia mi papá. Pero espérame, porque ahí estás diciendo algo, creo que muy potente. No solamente son las palabras las que pueden ser como una piedra, sino también el silencio. El silencio a veces es peor. Es peor. Y el silencio de mi padre me hizo guardarle mucho rencor durante años. Ahora, quiero que sepas, el padre de mi padre, el contacto más cercano que tuvo con mi padre fue pegarle con un palo. O sea, mi padre es que no sabía mostrar afecto porque su papá no se lo había enseñado tampoco. Pero yo durante muchos años juzgué a mi padre y guardé la piedra y le dije, ya te la voy a devolver. Guardé el veneno y dije, tranquilo, que también ya te lo voy a devolver. Y Dios me llevó en un tiempo de... Vosotros aquí lo llamáis reset, ¿no? Que son como encuentros. Sí, encuentros. Dios me dijo, tengo un plan contigo, pero tienes en tu cofre piedras y serpientes que tienes que quitar. Tienes que perdonar a tu papá. Ahora, fue una lucha, Sergio, muy dura, pero finalmente, después de lucharlo muchos meses, porque fue una lucha de meses, perdoné a mi papá. Y hoy puedo ver a mi padre con unos ojos de gracia y puedo honrarle. Y te digo una cosa, puedo ver todas las virtudes de mi papá. Sí, tuvo carencias, pero mi papá fue muy trabajador para que a mí no me faltase de nada. Y le honro por sus virtudes y sus carencias, Dios las ha compensado. Entonces, he transformado esas piedras en un altar de adoración y he convertido ese veneno en medicina para otros. Y es lo que quiero desafiar a los jóvenes que hoy nos están escuchando a través de la pantalla o aquí en el auditorio donde estamos grabando este podcast, a que transformen las piedras y serpientes en adoración y medicina. Wow.